España maltrata sistemáticamente a los africanos. ¿Existe eso que llaman racismo estructural? Es un tema que tiene, bueno, lógicamente su predicamento, entre comillas, en el presente, pero que también incluso lo quieren anclar a unas supuestas raíces históricas y a raíz de un debate que vi bastante largo, de casualidad, en el que participaba Bertrand Endongo, que es conocido popularmente como el negro de Vox, eh, con varios africanos, ¿no? El debate era, bueno, como a 5 o 6 bandas, por así decirlo, y la verdad que me pareció un discurso impactante e injusto por parte de algunos, que no todos los componentes de ese debate. Y fíjate como, por ejemplo, Emilio, hablamos de Bertrán Endongo como el negro de Vox, pero a Rita Bosao nadie la conoce como la negra de Podemos. Entonces, yo creo que ya por ahí estamos marcando por dónde van los tiros, ¿no? Como siempre, bueno, nuestros queridos suscriptores, tenemos al pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, es parte de ese leyenda negra que siempre ha perseguido a España, ¿no? De una sociedad que fue esclavista, que siempre lo han querido vender así los enemigos de la monarquía hispánica y que ese mismo discurso antiespañol del pasado pues llega hasta nuestros días, ¿no? Y, y más ahora alimentado con todas estas tendencias que vienen de los países anglosajones, como el Black Lives Matter en Estados Unidos y en la propia Inglaterra también, pues se ha visto muy, digámoslo, infectada por todo este movimiento que está ocurriendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Y bueno, todo eso pues está también perjudicando al resto del mundo occidental. Y España no se iba a quedar atrás y bueno, muchos tienden a la leyenda negra, a escudarse en la leyenda negra, en tildar en que España siempre ha sido una sociedad, pues, digámoslo, maltratadora con la gente eh, negra, ¿no? Es que claro, por eso te digo, yo primero que el discurso me parece absolutamente viciado, porque ya el mismo concepto de racismo estructural ya te está diciendo por dónde van los tiros. Eso es una especie de copia y pega del marxismo o ni siquiera del marxismo, mejor dicho, del post-marxismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que existe una superestructura racista, pero es lo que te digo, hablamos de Bertrán Endongo como el negro de Vox, o incluso también se lo decían a Ignacio Garriga, que por cierto, Ignacio Garriga es mulato, es vicesecretario general de este partido de Vox, es medio catalán, medio guineano, de sangre, digo, porque él es catalán, pero su madre era guineana, y sin embargo, tenemos una diputada en España de origen guineano, Rita Bosajo, y a Rita nadie la llama la negra de Podemos. En el PSOE hay un diputado de origen senegalés y nadie lo llama el negro del PSOE. Es más, este diputado de origen senegalés fue condenado por agredir a un anciano, ¿no? Entonces, yo creo que el discurso está siendo viciado por lo ideológico y claro, naturalmente lo ideológico que se quiere apropiar de la historia. ¿Por qué? Porque en determinadas universidades españolas ya se está diciendo poco más o menos de que España inventó la trata negrera, España inventó la esclavitud, tenemos que pedir perdón, sentirnos culpables. Sin embargo, no se habla, por ejemplo, de cómo bereberes, árabes o turcos esclavizaron a europeos cristianos durante siglos. No se ha hecho estadística sobre eso, no interesa. Que también hubo, tanto como dice la figura de los conquistadores, bueno, pues los almohades, los almorávides, los benimerines, fueron conquistadores africanos que saquearon Europa y llenaron África de esclavos europeos. No digamos los turcos, ¿no? O no digamos incluso también en la península árabe. Sin embargo, cuando intentamos historiar el mundo islámico, ya sea el califato, ya sea el imperio otomano, no hablamos de colonialismo. El término colonialismo solo aplica a lo occidental. Tampoco aplica, Emilio, a la Unión Soviética, por supuesto. La Unión Soviética estuvo libre de colonialismo, por supuesto. Eso, vamos. Entonces, todos estos conceptos negativos de los que se quiere apropiar determinado acervo ideológico siempre aplican para lo mismo. Como cuando hablamos, Emilio, por ejemplo, de, qué sé yo, el oscurantismo medieval, las ataduras medievales, una época Y dura. que el mundo islámico era todo un paraíso, ¿no? Aquí, que no, Entonces, no se cometía nada oscuro.
Que yo digo muchas veces, digo, bueno, si España es un país tan malo, tan atrasado, tan maltratador y tan racista, ¿por qué no se van de aquí? O sea, si no les gusta nuestro país, y es muy legítimo que a ti no te guste un país, pero bueno, finalmente, mira, no era lo que yo me esperaba y me voy. Y luego hay muchos tipos de racismo, por ejemplo, cuando se supone que los blancos somos ricos por el hecho de ser blancos, y eso existe en muchas partes del mundo. ¿Eh? Yo viví 6 años en Sí, pues, Sudamérica. es un cliché. En Claro, Hispanoamérica está muy arraigado ese cliché también. claro, ¿no? Y yo lo he hablado con amigos míos negros y me dicen, oye, pues eso es un cliché racista. ¿Qué pasa? ¿No hay blancos pobres? ¿No hay blancos campesinos? ¿No hay blancos mineros? ¿No hay blancos obreros? ¿No hay blancos que sufrieron? O fíjate lo que sufrieron, por ejemplo, los irlandeses a mano de los ingleses. Entonces, yo lo que veo que este discurso de que España maltrata sistemáticamente a los africanos desde hace siglos está viciado por la ideología, es lo que yo veo. Sí, y no solo España, en España lo vemos como viciado por la ideología, lo vemos en el mundo anglosajón también. Hace pocos días, en el mes de enero, hubo un asesinato de un negro por mano de los policías en Memphis, en Estados Unidos, un joven llamado Tyre Nichols. Y bueno, resulta que no pasó lo que pasó con George Floyd, con el movimiento Black Lives Matter, que la gente salió a la calle a quemar autos y hacer un desastre en todas las ciudades de Estados Unidos, porque es que recorrió esa llamarada por todo Estados Unidos. Y si te pones a ver por qué en esta ocasión con el asesinato de Tyre Nichols no hubo tantas protestas de Black Lives Matter, desapareció. ¿No te parece algo muy extraño, Antonio? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, es extraño, pero es porque, claro, cuando pasó lo de George Floyd, estaba Donald Trump en la presidencia. Claro. Y es por eso que, claro, lo ideológico contamina todo este movimiento. Y claro, ahora como está el Partido Demócrata gobernando, está Biden, pues la gente no sale a la calle a protestar, ¿no? Claro, claro. Porque no van a protestar contra el gobierno. Y curiosamente, los asesinos, los policías asesinos son de afroamericanos. Es que, O por sea, ejemplo, aquí no puede tildarlo como un asesinato por causas raciales. Aquí no van a mandar a arrodillarse a los negros por haber asesinado a un negro, ¿no? Entonces pero vemos que está todo contaminado por la ideología, todo, Antonio. Emilio, pues, por ejemplo, cuando Boko Haram mata cristianos en Nigeria, nosotros no vemos que Black Lives Matter organice protestas, ni vemos que determinados colectivos que ya están pululando en España y que generalmente viven de las subvenciones públicas, que se dicen africanistas o no sé, depende de muchas veces del grupo, pero bueno, para entendernos, estos colectivos que aquí imitan a Black Lives Matter, cuando matan cristianos en Nigeria, no se manifiestan. Cuando los cristianos coptos fueron asesinados en Libia, no se manifestaron tampoco. ¿Eran menos africanos esos egipcios? ¿Son menos africanos los nigerianos que son asesinados por grupos que se dicen islamistas? Entonces, ¿cómo es, no? Es una sensibilidad muy selectiva. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Todo es dependiendo de qué sector ideológico seamos y entonces ahí algo es muy cruel y movemos toda la sociedad en contra de eso, pero cuando pasa de la acera contraria, pues nos quedamos callados y hacemos silencio. Como tú bien dijiste, a estos personajes afrodescendientes digámoslo, de un sector más conservador, como se le llaman el negro de Vox, despectivamente, ¿no? Sí, 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 pero Entonces nadie, pero ahí sí lo vemos, ahí sí vemos un ataque racista simplemente porque Bertrand no es ideológicamente igual a toda esa gente de una rama más, digámoslos, libertaria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O claro, liberal, sí, sí, o de izquierda, o o de izquierda, o post-marxista, progresista, o como progre, o tantas hippie. etiquetas hay. Claro, tantas Ujú. etiquetas. Hablando de Bertrand, por ejemplo, fíjate que en Brasil ocurrió un fenómeno que en el año 1888, cuando se abole la esclavitud, en verdad la monarquía brasileña la quería abolir desde hacía mucho tiempo, pero había todo un grupo de presión enquistado en el ejército y enquistado en determinados sectores cafetaleros y demás que no quería abolir la esclavitud, a pesar de que la monarquía quería. Cuando la monarquía brasileña abole la esclavitud, muchos grupos de capoeiristas negros
luchan contra los republicanos porque estaban agradecidos a la monarquía y se forman las llamadas guardias negras o guardas negras en portugués. Iban a luchar contra los republicanos que intentaban tumbar el sistema monárquico que al final consiguen tumbarlo en el 1889. Por lo cual muchos negros que eran gente, por así decirlo, vamos a decirlo así, religiosa, conservadora, que formaba parte de las hermandades, pues quedaron cada vez más relegados de esa sociedad nueva porque luchaban también precisamente contra ese cliché. En Brasil, de hecho, en el siglo XX hubo un pensador, Arlindo Veiga dos Santos, que fue uno de los fundadores del movimiento Patria Nova, que era tradicionalista. En el Frente Negro brasileño había varias corrientes, había gente de derecha, gente de izquierda. O sea, yo creo que lo que se está haciendo es encasillar al africano o encasillar al negro, sea africano, sea iberoamericano, para un interés ideológico que muchas veces está dominado por gente que no son negros. Sí, por supuesto. Es más, eso también lo vimos en territorios de la monarquía hispánica parecido, ¿no? Tenemos el ejemplo de las tropas de José Tomás Bóves en la independencia suramericana, y específicamente en Venezuela, que estaban llenas de gente negra, parda, mulatas, etcétera, que apoyaron a la monarquía hispánica en contra de esa élite criolla mantuana que estaba digámoslo, contraria a que los negros pues recibieran más derechos, ¿no? Porque la monarquía hispánica estaba legislando a favor de esas, digamos, llamémoslos minorías, ¿no? Tenemos la Real Cédula de Gracias al Sacar, dictada por Carlos IV, que le daba la posibilidad a una persona de color de obtener el título de Ton, ¿no? Y la monarquía hispánica fue eso, fue una monarquía que dejaba la movilidad social, ¿no? Una persona de color, pues si tenía un éxito económico, podía surgir. Y las élites criollas, que fueron abanderaron las independencias hispanoamericanas, estaban totalmente contrarios a eso, ¿no? Y fueron los que ganaron las independencias y establecieron repúblicas, digámoslo, totalmente contrarias a los derechos de estas minorías, ¿no? A los negros en Venezuela hasta casi el siglo XX pues se les discriminó. Bueno, No tanto como lo pudiéramos verlo en los países anglosajones, porque el hispano no es tan racista en ese sentido, pero sí como de forma peyorativa, es negro, es pobre, ¿sabes? O sea, que es lo que hablamos de los clichés de blanco rico y negro pobre, ¿no? que ese cliché, por cierto, lo dijo el Che Guevara cuando pasó por Venezuela. O, por ejemplo, la situación de los negros en Estados Unidos hasta los años 60, hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, también pasa una cosa. Como hemos dicho antes, el tema del colonialismo, que se pretende culpabilizar de todo, con todos los fallos que tuviera, pero en África, por ejemplo, las guerras tribales, o sea, me refiero que muchas veces hay racismo entre los propios africanos, pero no es algo privativo de África, por desgracia es algo que pasa en todas partes del mundo. Es como cuando te preguntan, ¿en tu país hay racismo? Pues mira, en mi país hay racismo como lo hay en el resto del mundo, pues como hay gente guapa, gente fea, como hay ladrones, como hay honrados, pues habrá racistas y gente que no es racista. Eso de decir, en mi país no hay racismo, a mí eso me parece un discurso idiotizado. Pero que en África, por ejemplo, como se tratan a los inmigrantes que son africanos y van de un país a otro, se les trata muchas veces mal porque las legislaciones son muchísimo más severas que las legislaciones que puede haber en Europa. Entonces, ¿por qué siempre se señala para lo mismo? Y como te digo, desde el mismo punto ideológico. Me acuerdo un debate que llevaron hace años a Bertrán Endongo y no sé qué dijo Bertrán de Franco. Bueno, y la periodista Susana Griso de Antena 3 le dijo que él no tenía legitimidad para hablar de Franco porque, claro, él no estaba en España y él no había vivido eso. Pero qué absurdo. Tú estarás más o menos de acuerdo con lo que ha dicho Bertrán sobre el franquismo, pero que él no tiene legitimidad. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo, porque yo no nací en el año 1500, no puedo hablar de historia? Es que es un absurdo, pero Sí, claro, cuando el africano no opina lo que ese progresismo bien pensante quiere, ahí se le pretende callar la boca. sí, ¿no? Y de forma muy racista, porque vemos en muchas concentraciones políticas que va Bertrán con su cámara y con su micrófono, pues recibe muchos insultos racistas, ¿no? Ahí sí, sí nos olvidamos de la igualdad de razas y de todo lo que Claro, pregonamos de la boca para afuera, ¿no? sí, sí, sí. Y, y sabes que es algo
más lamentable y preocupante cuando se suele tergiversar la historia para buscar ese, digamos, apoyo político, ¿no? Y lo vemos con la figura de José Tomás Bóves en Venezuela, como el chavismo, claro, para tratar de explicar las guerras de independencias, de todo ese apoyo que hubo de las clases negras, pardas, mestizas, mulatas, etcétera, en Venezuela durante la guerra, pues dicen que no, que José Tomás Bóves fue una especie de, digámoslo, de luchador por la igualdad y que no era monárquico y se inventan todas estas teorías casi conspiranoicas, por llamarlo de alguna manera. Sí, Entonces sí. buscan tergiversar la historia para amoldarlo a su ideología política, que eso es preocupante y para mí es algo que la historia no puede caer y hay que evitarlo. Totalmente, totalmente, Emilio. En ese debate que te digo yo que me llama la atención de Bertrand Endongo con varios africanos, hablando algunos sobre ese supuesto racismo estructural, cuando dicen, cuando se habla del empoderamiento, bueno, si realmente interesara el empoderamiento, ¿por qué no se reivindica a los soldados y a los conquistadores negros? ¿Por qué no se reivindica a esos soldados afrohispanos o afroespañoles, como lo queramos llamar, que defendieron las fronteras españolas en América? ¿Por qué no se reivindica la figura de Juan Latino? Porque la cosa está en que, mientras que otros países europeos sí tienen negros en puestos de primer nivel, en España no, porque está vetado por el racismo estructural. Pero oiga, pero cómo que está vetado? Porque históricamente no ha sido así. Incluso en la época de Franco venían los procuradores de Guinea y del Sáhara, por cierto, uno de ellos antepasado de Rita Bosao, de la diputada de Podemos. Entonces, Francia, que es un país abiertamente neocolonialista, que está sacando petróleo, coltán y lo que le da la gana, que está mandando a la legión extranjera a todos los conflictos de África, y sin embargo, resulta que la mala es España. Cuando España es un país que no tiene presencia ninguna. O sea, pero de verdad, ¿en qué locura estamos cayendo por culpa de esta ideología que no nos está trayendo más que odio, que confusión y que ruina? Y además una ideología que nada tiene que ver con el sentido de los pueblos africanos, porque por ejemplo, otra cosa que no destacan, Emilio, es como en el Vaticano cada vez hay más cardenales africanos, y en el pasado hubo grandes santos africanos y lo sigue habiendo. San Agustín de Hipona, Cipriano de Cartago, o Sí, por bueno, es ejemplo, que en los últimos años donde más ha crecido el catolicismo es en el continente africano. Ha retrocedido en Hispanoamérica y ni digamos en Europa, que es casi inexistente ya, ¿no? claro, pero tú imagínate, por ejemplo, Emilio, cardenales como el cardenal Robert Sará, que es de Guinea-Conakry, o Francis Arinze, que es nigeriano, o Sar, que Sar no me acuerdo ahora si es camerunés o senegalés, pero bueno, me refiero que hay muchas personas en puestos de primer nivel en la iglesia católica que son africanos y que curiosamente, entre comillas, son los menos afectos a todo este rollo progre. Por eso los progres siempre omiten cuando estas personas ocupan puestos de primer nivel. O sea, al final no se está buscando el empoderamiento del africano, sino utilizar al africano como un reclamo ideológico, que es lo que se está buscando aquí. Sí, se busca victimizarlo para ganar réditos políticos, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y algo que muy cierto comentaste anteriormente son los propios problemas que existen en África. Recordémonos aquella guerra civil sangrienta que hubo en Ruanda en los años 90 de unas tribus con otras, ¿no? O sea, África tiene muchos problemas entre tribus raciales que tienen que espero que con los años pues va a superar, ¿no? Porque esa es una de las taras que hace que el continente africano pues no pueda desarrollarse, pero como tú bien dices, hay muchos africanos que han sabido pues levantar la voz de una manera pues digámoslo justa, como Bertrand y estos obispos que ha dado, cardenales que ha dado la Iglesia Católica, que han hecho muy bien su trabajo y han sabido, pues, quitarse ese papel de victimario que se le quieren dar a los africanos y saber alzar la voz. Pues, se ha quedado un poco pillado, Emilio. Ahora, se ha Sí, quedado. bueno, que decía que todos estos cardenales y otros personajes africanos pues han sabido darle al mundo pues una voz con cierta autoridad al hablar del África, ¿no? Y dejar de ponerla como una víctima.
Es que ahora que están tan de moda las series y demás, fíjate tú qué grandes series nos harían de nuestros conquistadores negros o de la cantidad de negros libres que fueron de Sevilla y Cádiz para Cuba y que influyeron en el mundo de la música. Pero si será por empoderamiento, si es que tenemos una historia. Yo muchas veces, Emilio, siempre digo, no nos hace falta tener una leyenda rosa, una leyenda dorada, porque nuestra historia es tan rica y tan compleja que hay tantísimos ejemplos de verdad que no nos hace falta. Pero es que este ataque sistemático que está habiendo contra lo español, ya te digo, España es sinónimo de intolerancia, atraso, racismo. Y es curioso porque los separatistas en España, Emilio, aprovechan este discurso. Aprovechan este discurso y dicen, ah, claro, pero eso es España, ¿no? Porque, por ejemplo, los separatistas vascos dicen, no, Euskadi no es así. Cuando precisamente los separatismos y especialmente los separatismos norteños surgen entre finales del 19 y principios del 20 por puro racismo y por puro racismo contra sus paisanos peninsulares. Es que esto es una locura detrás de la otra. Me hiciste recordar hace poco un ataque que un chico cubano tuvo no me acuerdo en qué parte En del norte de Navarra, en España, Navarra. que por llevar la bandera española, pues fue atacado, ¿no? Por estos independentistas vascos en el norte de España, ¿no? No En me acuerdo en qué Navarra, ciudad era. Lázaro, que es un cubano exiliado en Navarra, que por cierto Ujú. fueron a atacarle en grupo y no pudieron ni tocarle un pelo. O sea, esa es la supuesta raza antigua y pura que defendía Sabino Arana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, que todo es buscando réditos políticos, pero a la hora de la verdad son las personas más hipócritas que existen, ¿no? Y algo que yo estaba comentando el día de ayer en la segunda jornada de la Hispanidad y Leyenda Negra aquí en Madrid, que le mando agradecimiento a todas las personas que llenaron el aforo el día de ayer. Había hasta gente en las escaleras escuchando Yeah. nuestras exponencias ahí el día de ayer. Y una de las cosas que yo comentaba era todas aquellas personas negras y mulatas que formaron parte de la monarquía hispánica. Y di muchos ejemplos. Di el ejemplo de Juan Martín Oñate, que fue el primer regidor de Nirgua en Venezuela, que era mulato. Juan del Rosario Blanco, que fue capitán de las milicias de negros y pardos libres de Caracas y fue el fundador y primer alcalde de Curiepe, lo que es hoy el estado Miranda en Venezuela. O, por ejemplo, también puede ser el primer médico mulato que se graduó en la Universidad de San Marcos en Lima, Juan Manuel Valdés. O sea, tenemos demasiados personajes en nuestra historia como para luchar contra esa leyenda negra que se le quiere enquistar a España como un país, pues, digámoslo, contrario a todo lo africano, lo negro, ¿no? Pero además, fíjate tú el absurdo, porque es lo que tú decías al principio, se están intentando, Emilio, poner como conceptos de la sociedad anglosajona que aquí no aplican sencillamente. O sea, ellos no se intenta decir que es racismo, por ejemplo, que en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, los pajes del rey Baltasar se pinten la cara de negro, o que hayamos blancos que formemos parte de las cofradías de negros, o que haya negros que formen parte de cofradías que son mayoría de blancos, o que tú vayas a Perú o a Venezuela o a Brasil y en la misma hermandad te encuentres a mestizos, a blancos y a negros. Y claro, al querer imponer ese patrón anglosajón, o mejor dicho, ese patrón de ideología progresista que ha prosperado en el mundo anglosajón, es que en el mundo hispano eso no va. Y cuando dicen además de estos colectivos, que algunos hay por ahí que se llama hasta afroféminas, ¿no? Que dicen eso, que los negros aquí nunca han estado empoderados. Fíjate tú en un momento el montón de ejemplos históricos que hemos dado. Cuando además me consta que hay muy buenos profesores, historiadores africanos que están sacando muy buenos datos. O sea, tanto como hablamos de cultura, ¿por qué nos vamos a esos profesores, historiadores africanos que están haciendo tan buena labor y nos quedamos en este discurso mediocre, ideológico, que además es un discurso de importación básicamente norteamericana y europea, que nada tiene que ver con el sentir de los africanos, porque Robert Sará, el cardenal Sará, lo dice muchas veces, esto no tiene nada que ver con la filosofía de los africanos, ni con nuestra forma de vida. Sí, bueno, y vemos que no calza en el mundo hispano esta ideología que se quiere importar al mundo anglosajón, cuando vemos que en Hispanoamérica nosotros a los negros le llamamos negros sin ningún problema, y, hey, mi negro, ¿cómo estás? O sea, no es ningún insulto racista, algo que en el mundo anglosajón sí es un gran, digámoslo, insulto, por llamarlo
de una manera llamarlo negro, ¿no? Es Sí, algo o despectivo. en Venezuela a mí me llamarían catire y no me voy a sentir ofendido por eso, ¿no? Claro, catire, ¿cómo está? Que como decir rubio, ¿no? O sea, no es, para nosotros los hispanos, llamarnos de esas maneras, ¿no? Por nuestro aspecto físico, pues no es ningún insulto, ¿no? Porque nunca hemos tenido esa, digamos, esa eh, no sé cómo llamarlo, o culpabilidad de que somos gente que nos llegamos nos dejamos llevar por las razas, ¿no? Es algo que en el mundo hispano nunca ha sido así y en todo lo largo de la historia. Claro que, ojo, no estamos aquí siendo leyendas rosistas o leyendas doradas. Los negros sí han pasado algunos capítulos oscuros dentro de la historia, pero hay cosas muy positivas que siempre se trató de velar por sus derechos en la monarquía hispánica y eso hay que reconocerlo. ¿No? Y sobre todo los ejemplos, como se dice ahora esa palabra, que yo creo que esa palabra yo creo que le introduce en el mundo hispano el chavismo, no estoy seguro, la palabra empoderamiento, porque yo recuerdo que antes esa palabra no estaba tan de moda. Yo creo que fueron los chavistas los que la introdujeron en el mundo hispano, pero fíjate tú si tendremos ejemplos para que se diga en determinados debates de que en todos lados prosperan los africanos menos en España, ¿no? Eso, mire usted, eso de verdad me parece no solo me parece mentira, me parece un insulto a la misma inteligencia y a la misma historia y un insulto además a todos esos africanos que tanto en España como en la América española escribieron nuestra historia con nosotros, porque es parte suya y parte nuestra, es así, ¿no? Y por eso nosotros aquí siempre hemos reivindicado que tenemos que mantener los lazos con Guinea Ecuatorial. Y hemos hecho no sé cuántos vídeos, nosotros de hecho tenemos una colección nuestra que son los vídeos afrohispanos, ¿no? Ujú. Y la verdad que este tipo de debates no se le está prestando atención, están metiendo un veneno y están metiendo un odio y están metiendo una tergiversación y una mentira que es peligroso y más en un país como el nuestro con tantísimos problemas de identidad, de falta de conocimiento de nuestra historia, de falta de conocimiento de nuestra cultura y que de verdad esto hay que contestarlo con datos, ¿No? porque estos Y debates no sobre veo que todo con la aparezcan, cercanía que tenemos al continente africano, ¿no? claro. Y yo no veo que en estos datos pues aparezca la figura, por ejemplo, como te he dicho, de los capoeiristas que se iban contra las manifestaciones republicanas, o Arlindo Veiga dos Santos, o Juan Garrido, o Miguel Ruiz, o Juan Valiente, o yo qué sé, y tantísimos santos negros que veneramos, los que somos católicos, en fin. Es que no hay por dónde cogerlo, pero por desgracia esto está calando, está yendo más y por lo menos Emilio nosotros aquí intentamos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y en base a lo que conocemos y lo que amamos nuestra historia, de decirle, señores, esto no es así. Sí, más bien no sé, la hispanidad es eso, ¿no? Es la unión de razas y de culturas y digamos, el contenido africano, negro en el mundo hispano siempre ha sido muy importante y tenemos que sentirnos orgullosos de esa afrohispanidad y bueno, con nuestro granito de arena pues llegamos, esperemos que llegara a más personas y desenmascarar todas estas mentiras que están contaminando con ideología todos los cerebros de nuestro mundo hispano, es así. Por cierto, un saludo para la profesora uruguaya Mónica Nicolielo, con quien hemos tenido el gusto de hacer programas y que ha estado en España, de Ujú. hablar de esos mismos conceptos de indohispanidad, de afrohispanidad, ¿no? Y que ella también tiene muchos argumentos y documentos para contrarrestar pues todo este discurso mentiroso y venenoso. En fin, pues como siempre, Pana, es un placer charlar contigo de todos estos temas que nos conciernen a nuestro mundo hispano. No olviden seguir al Pana en Facebook, en Instagram, en YouTube, Venezuela Provincial. Emilio siempre está activo con muy buenos artículos. De vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, son gajes del oficio. Sí, sí, no, camino de Guanajuato, ¿no? Y más nada, se trata de debatir siempre bajo el respeto. También recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial, pues seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes, que está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz Oficial, y también suscribirse a su canal de YouTube. También aprovechamos para mandarle un fuerte saludo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomelizán, Ángel Suárez y Alberto Gil. Martínez. Y a Así todos, es, y bueno, ya, ¿sí?
Sí, no, a todos nuestros Patreon, que hace poco me saludó uno de nuestros patrocinadores en el tren, que me lo encontré de casualidad, me dio un abrazo y me dio muchísima alegría. Y pues muchísimas gracias a todos por la labor que hacen con nosotros. Así es, y bueno, ya que saben, con tan solo un euro ya nos están ayudando mucho en nuestros proyectos de investigación histórica y en aportar nuestro granito de arena por la verdad en pro de la hispanidad. Pues te mando un fuerte abrazo, Emilio, desde el puerto y la puerta de las Indias. Pronto nos vemos, Dios mediante. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.